de las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro mi corazón. Bien, vamos a continuar con la temática que hemos estado compartiendo acerca del libro El proceso de transformación. Veíamos que el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por la estación de Sucot, después llegaron a Etam, Pijajirot, atravesaron el Mar Rojo y llegaron a un lugar conocido como Mara. Le pusieron Mara a ese lugar, porque en ese lugar el agua estaba amarga y entonces al probarla se manifestó lo que había en sus corazones y era amargura que el Señor quería sanar en ellos. Y bueno, continuando después de Mara, dice la palabra de Dios que llegaron a un lugar llamado Elim. Elim, y era un oasis en medio del desierto. Dice la palabra que en ese lugar había 70 palmeras y había 12 fuentes de agua. Entonces imagínate un oasis en medio del desierto. Aquella generación que salió de Egipto y que estaba atravesando por circunstancias difíciles, llegaron a un lugar muy bonito en medio del desierto. Sin embargo, ese no era su destino final. Había una tierra especial que Dios tenía para ellos. Había un lugar extraordinario donde podrían poner su semilla, levantar, que salieran las plantas, tener sus cosechas y tener una vida completamente diferente a la que habían tenido en Egipto. Entonces, al llegar a Elim, a ese lugar donde había las palmeras y las fuentes de agua, era indudable que podría ser una especie de estación cómoda en el camino, pero que ellos tenían que identificar que no era su final. Porque era fácil quedarse en ese lugar. ¿Para qué nos movemos? Aquí tenemos agua, aquí tenemos cocos, ¿para qué seguimos avanzando? Y esto nos enseña algo muy importante. Hay una meta a la que tenemos que llegar en la vida, hay un propósito que Dios tiene para nosotros. En el camino vamos teniendo esos oasis
vamos teniendo esos lugares, esas estaciones que nos permiten pasar momentos agradables, pero tenemos que avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Otra enseñanza que podemos ver ahí en el cuadro, en la estación de Elim, es que eran 12 fuentes de agua y eran 70 palmeras. Algunas versiones traducen 72 en lugar de 70. Y esto también nos enseña un principio muy importante. Ahí Dios estaba empezando a ordenar el campamento. Eran 12 tribus, había 12 fuentes de aguas, entonces como que cada tribu tenía que aprender a acomodarse en su respectivo lugar donde beberían el agua. Y era una especie de acomodo, era una especie de ir alineando la vida de todo el pueblo, acomodando las tribus, acomodando las familias para poder avanzar hacia la tierra que Dios tenía para ellos. Y esto nos habla de la importancia del ordenamiento. Hay una tierra de Canaán que Dios tiene para nosotros, que es símbolo de una vida próspera, una vida en plenitud, una vida en bendición, una vida en el propósito. Pero para poder llegar ahí es bien importante ordenar nuestra vida. Ordenar nuestra vida en los diversos ámbitos. Por ejemplo, hablar de ordenar nuestros pensamientos. Una persona que no tiene pensamientos ordenados, hoy quiere hacer una cosa, el día de mañana quiere hacer otra, el siguiente mes ya está pensando en hacer otra cosa y divaga entre dos mentes. Y es necesario elegir un camino, tener un pensamiento. Obviamente pueden llegar múltiples pensamientos, pero hablar de tener un solo pensamiento es hablar de una sola dirección, hablar de una meta, hablar de un propósito, hablar de un camino, de una sola dirección. Y no andar divagando o zigzagueando o dando vueltas en el desierto, caminar en círculos y quedarnos en un ciclo de vida en donde parece que siempre tropezamos con la misma piedra, ¿verdad? Necesitamos romper esos ciclos de estancamiento y poder avanzar. A veces podemos caer en rutinas de vida, tienes un buen trabajo, tienes una buena empresa, tienes una buena actividad que estás realizando y te estancas, te ciclas y pasas mucho tiempo ahí y dejas de avanzar hacia unas metas mayores. Por ejemplo, hay jóvenes que en cierta edad ya están en un buen trabajo, en una buena posición y se acomodan, se acostumbran y dejan de ver la otra etapa de la vida que es el matrimonio. Es a donde tienen que transicionar, en donde la vida los tiene que ir llevando y no deben acomodarse a un trabajo, a una actividad, a un lugar cómodo, sino que tienen que seguir avanzando en la dirección que el Señor tiene para ellos. Entonces, ordenar nuestros pensamientos para elegir bien. Pensamientos desordenados nos llevan a una vida desordenada, porque tal es el corazón del hombre, dice la palabra, así es él. La persona va a decidir, va a actuar, va a hablar, se va a comportar de acuerdo a sus pensamientos. Y si sus pensamientos son desordenados, pues su vida va a ser desordenada. Hay que alinear nuestros pensamientos. También es importante ordenar nuestra vida, estableciendo prioridades que nosotros debemos marcar con claridad. Hay por lo menos 4 cosas que debemos establecer en nuestras prioridades. Y número 1 debe estar Dios. Dios en primer lugar. Dios. Y hablar de Dios en primer lugar significa que tengo comunión con Él, que tengo una oración personal, tengo un tiempo de lectura de la palabra de Dios, porque si quiero que Dios me hable o si quiero conocer la voluntad de Dios, imprescindiblemente tengo que ir a la Escritura. No puedo tener un vago pensamiento de decir que tengo una relación con Dios si ni siquiera oro y si ni siquiera tengo tiempo para meditar en su palabra. Y ahí es donde debo establecer en primer lugar a Dios, porque Jesús dijo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, el alimento, la bebida, el vestido y otras cosas vendrán por añadidura si ponemos en primer lugar a Dios. En segundo lugar, la recomendación que hacemos en el orden de prioridades es que después de tu relación con Dios debe estar tu familia. Si estás casado, tu matrimonio, si tienes hijos, esa parte de la familia donde tienes que interactuar como padre, o si eres hijo de familia, interactuar con tus padres también. Es muy importante fortalecer los lazos familiares. Después de Dios, cuando te llenas de Dios, cuando te fortaleces en Dios, puedes ser un buen esposo, puedes ser un buen padre de familia, puedes ser un buen hijo que honra a sus padres. En tercera instancia, una de las prioridades que debemos establecer es que necesitamos trabajar. Es importante trabajar.
De hecho, la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Y lo señala en un contexto donde hablan de personas que andan desordenadamente y como no trabajan, te andan metiendo en todo. Y la Escritura recomienda que el que no trabaja, que no coma. De hecho, la tierra de Canaán que Dios tenía para los israelitas era una tierra de mucho trabajo. Porque si bien es cierto, Dios les dijo, los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, la leche sale de las vacas y a las vacas hay que ordeñarlas a las 5 de la mañana y esto demanda trabajo, demanda esfuerzo. Por eso en Josué capítulo 1 leemos que cuando Josué y esa generación iban a entrar a la tierra de Canaán, el Señor le dijo por lo menos 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente porque tú introducirás a esta generación a la tierra que yo prometí a sus padres. Esfuérzate por llevar a cabo todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira cómo señala este pasaje que Dios le da el mandato de que tenía que esforzarse. Es decir, es una orden del Señor, es un mandamiento del Señor que tenemos que esforzarnos en la vida, en todo lo que tengamos que hacer, sea por trabajar, sea por estudiar, sea por muchas cosas, es necesario el esfuerzo. Entonces, el trabajo es la tercera cosa que debes establecer en tu orden de prioridades. Y número 4, tu servicio a Dios. Eso es importantísimo, el servicio a Dios. No descartes el servicio a Dios. Una cosa es tu comunión con Dios y otra cosa es tu servicio a Dios. Una cosa es tu tiempo personal de oración, tu tiempo personal de lectura, y otra cosa es cuando dispones tu tiempo para en alguna congregación servir al Señor o en alguna actividad como puede ser ayudar al prójimo en un hospital, ir a algún asilo, ir a algún orfanato, realizar obras de servicio a tu prójimo y indiscutiblemente también servicio al Señor. Después habrá otras actividades que puedes hacer como el fútbol, ir a apoyar a la Jaiba Brava, hacer alguna otra actividad personal que tú desees, pero establece prioridades, ordena tu vida para que entonces puedas realizar cosas que son verdaderamente importantes y no las descuides por actividades que pueden ser secundarias. Es importante el orden. En ese lugar el orden también nos habla de la importancia de poner un orden financiero. Un orden financiero. Si nuestros pensamientos están desordenados, nuestras finanzas estarán de igual forma. Necesitamos ordenar nuestras finanzas. Si nosotros tenemos deudas, eso habla de un desorden financiero. Si solamente trabajas para cubrir necesidades, habla de un desorden financiero. Si solamente trabajas para pagar deudas, esto habla de un desorden financiero. Si no tienes un ahorro en el banco, quiere decir que tienes un desorden financiero. ¿Y para qué quieres ahorrar? Bueno, porque la Biblia dice que tiempo y oportunidad acontecen a todos. Cuando tú ahorras, de pronto van a aparecer oportunidades en tu camino. La oportunidad del enganche de una casa, la oportunidad de comprar un coche, la oportunidad de invertir en un negocio, la oportunidad que en el camino Dios pueda poner para ti, pero es importante que tú te prepares ahorrando anticipadamente para que cuando eso aparezca, tú puedas tener el recurso para comprarlo. Entonces, el himno nos muestra la importancia de ordenar nuestra vida en todos los sentidos, el orden emocional, el orden alimenticio. Si tomas de esas bebidas de color que tienen mucho azúcar y causan mucho daño, entonces tú tienes un problema. Si comes alimento chatarra y no consumes alimento bueno que tu cuerpo necesita, proteína y todo aquello que sea saludable, entonces tienes un desorden alimenticio, y todo desorden alimenticio tarde o temprano trae una factura a nuestro cuerpo. Es necesario que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. De hecho, la Biblia nos dice que tenemos que cuidar el templo de Dios, y el templo de Dios se refiere al cuerpo de uno. Algunos tendrán templo, otros tendrán catedral. De acuerdo al tamaño que tengas, Dios dice que tienes que cuidar tu cuerpo, cuidar tu templo, porque ahí es una habitación para Dios. Dios nos da un periodo de vida en esta tierra, pero tú y yo debemos ser disciplinados y responsables para tener una calidad de vida mientras estamos en este periodo de vida, pasarla bien, estar lo mejor que podamos, estar saludables, y eso requiere poner orden en nuestra manera de alimentarnos. Bien, eso podemos aprenderlo en la estación de Elim, pero la Biblia nos enseña que ellos siguieron caminando,
y después de que Israel salió de la estación de Elim, continuaron adelante y la Biblia dice que llegaron al desierto de Sin. Atravesaron un desierto y mira que parecían estaciones de verano, otoño, estaciones de cosecha y luego de sequía, pero por todos estos caminos Dios los estaba conduciendo para que aprendieran a confiar en Él. Los llevaba por un lugar donde había palmeras y agua, pero luego los llevaba en el desierto para que ellos entendieran que no importa las condiciones climatológicas, Dios está en autoridad por encima de todo. Y este principio debemos aprenderlo nosotros también hoy en día. Puedes tener trabajo, puedes haberte quedado sin trabajo, puedes tener una empresa, puedes estar en números rojos o números azules. Tú debes entender que aún en la escasez o en la abundancia, Dios es Señor de todo. Y Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra honra. Y cuando nosotros le obedecemos, entonces Él se encarga de suplir nuestras necesidades, de bendecirnos y prosperarnos, aún en medio de los momentos difíciles. Ese desierto representa tal vez alguna dificultad, el desierto de Sin, pero la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, que hubo una gran hambre sobre la tierra en el tiempo de Abraham, el padre de la fe. A él le tocó enfrentar una gran hambre sobre la tierra. Hace algunos años vivimos una pandemia que afectó toda la tierra. Entonces, de tiempo en tiempo ocurren ese tipo de situaciones, desiertos, crisis que vienen a la humanidad y necesitamos estar preparados. En ese contexto de Abraham, él dice la palabra que se fue a Egipto. Se fue a Egipto. No se dirigió por el Señor, sino que se fue a Egipto. Y cuando regresó de Egipto trajo a una esclava llamada Agar, tiempo después, que fue una de las causantes de un problema que tuvo en su familia. El tomar esa decisión en tiempo de crisis, de irse a Egipto, de alejarse del lugar donde Dios le había puesto, le trajo consecuencias. Y nosotros en tiempo de crisis no debemos movernos por nuestras emociones, ni por las circunstancias, ni por la necesidad, sino que tenemos que movernos dirigidos por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 4, que en cierta ocasión Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Inmediatamente después de ser bautizado fue llevado al desierto para ser probado. Y la Escritura dice que en esa prueba, después de 40 días de ayuno, ya traía hambre su cuerpo y apareció el tentador, apareció el diablo para decirle, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Me imagino que el Señor Jesús estaba viendo aquella piedra y con 40 días de ayuno, el hambre ya le estaba pegando al cuerpo y de pronto al estar viendo aquella piedra con forma de pan, viene Satanás y le dice, ¿por qué no la conviertes en pan? Conviértela en pan, si tienes hambre y eres hijo de Dios, conviértela en pan. Le estaba diciendo que hiciera algo a lo que el Padre no le había dicho que hiciera. Él estaba en una necesidad, tenía hambre, pero no era Dios quien le estaba diciendo que orara por el pan, por la piedra para que se convirtiera en pan. Era el diablo quien le estaba diciendo, haz esto, toma esta decisión. Y a veces en periodos de prueba, en periodos de necesidad, aparece el tentador para que nosotros tomemos decisiones aparentemente buenas. Porque orar por la piedra para que se convirtiera en pan, no dice la Biblia que sea pecado. O sea, la Escritura no dice, no ores por las piedras para que se conviertan en pan. El punto aquí es que no era Dios quien le estaba diciendo, convierte esa piedra en pan. Era Satanás. Y aunque aparentemente era un motivo bueno, porque si se convertía en pan, si ocurría un milagro, su necesidad iba a ser suplida, la fuente de esa decisión no estaba en Dios. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones que no están basadas en Dios, que no están dirigidas por Dios. El libro de Ruth, capítulo 1, nos enseña que en un periodo de hambre, como el que vivió Abraham, en Belén faltó el pan. Y curiosamente Belén significa casa del pan. Y en la casa del pan no había pan. Y entonces, por la crisis que hubo, la Biblia dice que una mujer llamada Noemí y su esposo y sus 2 hijos, Kelión y Malión, decidieron irse a Moab. Se movieron del lugar donde Dios les había puesto por una necesidad, por una crisis. Y la Biblia enseña que al ir para allá, murió el esposo de Noemí y murieron sus dos hijos y quedó viuda esta mujer. Tiempo después escuchó que Dios estaba visitando nuevamente Belén, había pan en la casa del pan,
y ella decidió regresar. Pero mira el costo de esa decisión. Tomar decisiones sin consultar a Dios trae sus consecuencias. Abraham tomó esa decisión de apartarse de Canaán en una crisis, en una gran hambre sobre la tierra, y trajo sus consecuencias. En cambio, su hijo Isaac, leemos en Génesis capítulo 26, que también experimentó un periodo de hambre sobre la tierra, una crisis mundial, seguramente por la sobreexplotación de la tierra, seguramente porque alguien acaparó el grano, por diversas cosas vienen crisis a la humanidad. Pero Isaac, en lugar de moverse, escuchó a Dios. Y Dios le dijo, no te muevas de aquí, ve al lugar que yo te mostraré. Y entonces Isaac, dirigido por el Señor, fue y habitó en Gerar, así dice Génesis capítulo 26, y dice la palabra específicamente que al estar allí dice que sembró, aquel hombre sembró y cosechó al 100%, y fue prosperado y enriquecido en gran manera. Mira cómo menciona estas dos cosas, que fue prosperado y que fue enriquecido, porque no es lo mismo prosperidad que riqueza. Hay gente que tiene riqueza económica, pero no es próspera en sus relaciones matrimoniales, en su comunión con Dios, en la relación con sus hijos. Hay gente que tiene riqueza de diversas índoles, bienes y propiedades, pero no tiene paz para consigo mismo. Entonces, este hombre, por escuchar a Dios, Isaac, en tiempo de crisis, sembró y cosechó al 100%, y fue prosperado, y fue enriquecido, y los filisteos le tuvieron envidia. Yo estoy seguro que si tú y yo somos dirigidos por el Señor, nos puede pasar lo mismo. No importa la crisis que se levante, no importa si en estos tiempos hay una amenaza de que nos van a bloquear económicamente, de que vienen aranceles fuertes, de que venga alguna devaluación. Esos periodos de crisis que vienen pueden ser una oportunidad, el escenario perfecto para que nosotros como mexicanos podamos desarrollarnos, podamos crecer y dejar de depender de gobiernos extranjeros cuando con la bendición de Dios nos puede ir mejor. En los tiempos de crisis son una oportunidad o el escenario perfecto para poder buscar en Dios una salida a la situación que podamos estar viviendo. Entonces, la gran hambre sobre la tierra son periodos de crisis que vienen y azotan, y nosotros necesitamos agarrarnos de Dios, confiar en Él. Y precisamente Dios los dirigía de aquel oasis, los pasó por un desierto para mostrarles que Él es Dios sobre el oasis y Él es Dios en el desierto. Y esto me recuerda el sueño que tuvo un hombre conocido como el faraón de Egipto, a quien José le interpretó unos sueños que había tenido, en donde en esos sueños veía 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas flacas, y que primero llegaron esas vacas gordas que salieron del río, gordas, pero que después vinieron 7 vacas flacas que también venían del río, y se comieron a las vacas gordas, pero quedaron igual de flacas. Y también el faraón soñó que había 7 espigas, o 7 manojos de espigas, bien nutridos, bien bellos, pero que después venían 7 manojos de espigas completamente secos y marchitos que se devoraban a los primeros. Y José interpretó el sueño y lo que anunció fue que venían primero 7 años de bonanza y después 7 años de crisis. Y junto con la interpretación del sueño le dio una solución al faraón. De igual forma, a nosotros nos pueden venir periodos de vacas gordas y pueden venir periodos de vacas flacas, y es importante escuchar la voz del Señor, que nos dé la indicación de lo que tenemos que hacer. Así como José le dio la instrucción a Faraón, hoy el Señor puede ayudarnos, puede dirigirnos, puede darnos la estrategia para que sin importar lo que venga en los próximos años, podamos tener la confianza de que Él guarda nuestra vida, Él nos sustenta, y que como dice el Salmo 23, cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy es una buena oportunidad para invitar a Jesús a que dirija tu vida. Hoy es una buena oportunidad para pedirle al Señor que si estás pasando vacas flacas, te ayude a salir de esta situación, te muestre el oasis en el desierto o te dé la interpretación o la estrategia para salir de este problema. Por eso quiero invitarte a que abras tu corazón y le pidas a Jesús que entre a tu vida. Por favor, repite la siguiente oración. Padre, te pido en el nombre de Jesús que vengas a mi corazón. Hoy reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones.
Reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que necesito de tu ayuda y hoy imploro tu favor. Reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que tienes que asistir a una iglesia cristiana donde puedas ser edificado con la palabra. Cerca de tu casa puede haber alguna iglesia y si no encuentras, vente a Pan de Vida, donde todos los domingos a las 11 de la mañana celebramos nuestra reunión para el Señor. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.